Buen día, apreciados estudiantes. ¿Cómo están? Vamos a iniciar nuestra videoconferencia del día de hoy. Hoy vamos a trabajar en la primera temática, funciones en dos variables. Bueno, en general vamos a trabajar funciones en varias variables, pero pues empecemos por funciones en dos variables. Le doy la bienvenida a los estudiantes del curso, al total de estudiantes del curso, pero en especial a Alejandra Pérez, a Álvaro Hernández, a Cristian Camilo Arias, a Fernando Hernández, a Francisco Julián Mulet, a Jefferson Julián Martínez, a Miguel Ángel Alférez, a Rigo Fernando Lucio, quienes están en este momento conectados en línea. Entonces, muchachos, antes de empezar, les comentaba que de acuerdo a la observación que me hizo un estudiante el miércoles pasado sobre la Semana Santa, que yo la había incluido en las notas, revisé el calendario, hablé con mi jefe y efectivamente, lo que pasa es que como cada bloque son 3 semanas, pues yo no miré el calendario, sino que automáticamente cada 3 semanas puse cada corte. Pero sí, tienen toda la razón, las fechas se corren una semana. Entonces no lo he arreglado, esta tarde lo arreglo y ya pueden revisar el cronograma de evaluaciones. Todo se va a correr una semana, o sea que no estaríamos acabando el 20 de mayo, sino alrededor del 30 de mayo. A ver, bueno, 30 sábado, 31 de mayo, el último día, ¿no? 31 de mayo estaríamos terminando el curso. Entonces, todas las fechas se corren. Por tanto, teníamos examen 11 y 12 de abril. Entonces, no se puede, lo corremos a 18 y 19 de abril. Entonces, tenían toda la razón y muchísimas gracias pues al estudiante que me hizo la observación. La semana del 5 al 12 de abril es la Semana Santa. Y esas son vacaciones de tipo académico. Digo de tipo académico porque ya no podemos mezclar vacaciones de tipo recreativo fuera de la casa, ¿no? Porque estamos en cuarentena y pues la idea es que colaboremos en lo posible no, colaboremos totalmente con esto porque de eso depende no solamente la supervivencia, sino que se pueda controlar el virus y más adelante de manera controlada empezar a volver a los puestos de trabajo y de estudio. Digo de manera controlada porque una vez se llegue al máximo de la curva y esta pues se puede achatar de alguna manera, pues no podemos salir en masa de una porque esto haría que las medidas que se han tomado hasta ahorita pues sé que se puedan dar. En términos, eh, en términos de universidad y de colegios, yo pensaría que es muy posible que el presidente decrete que sigamos en modo virtual todos, ¿sí? Digo todos porque pues ustedes saben que la universidad en su mayoría es presencial. Nosotros somos una facultad de distancia de la universidad, pero la mayoría es presencial. Entonces yo creería que este semestre terminaríamos todos, tanto presencial como nuestra facultad que es virtual y no se afecta por nada de esto, hasta mayo finalizando todos en forma virtual. Y yo pensaría que los colegios también. Lo que no sé pues sería como los puestos de trabajo, ¿no? Porque pues lamentablemente eh, en un país como el nuestro, la economía se golpea mucho más fuerte que en otros países, ¿no? Pero pues todo depende de qué tan juiciosos seamos, de qué tantas ayudas hayan por parte del gobierno, pues para la gente que no puede hacer cuarentena porque no, pues porque vive al día, ¿no? Bueno, dime Fernando y empezamos la temática. Ya te di la palabra, te bajé la mano pues para darte la palabra, puedes hablar. Ah, que la salida controlada pues sería después de... Ah, tu micro no funciona. Entonces escribe en el chat, Fernando, por favor. Bueno,
Entonces, chicos, vamos a empezar nuestra temática de trabajo. Entonces voy a poner en modo pantalla completa, la estamos viendo, funciones en dos variables. Entonces vamos primero a iniciar con las convenciones de las funciones en el plano 3D, porque pues ya vamos a entrar a trabajar ejes X, Y y Z. Entonces, bueno, algunos de pronto ya por física tienen adelantado un poquito esto, ¿no? Entonces, para trabajar las convenciones en el plano 3D, vamos a aplicar la regla de la mano derecha. Entonces, ¿qué nos dice la regla de la mano derecha? El dedo índice, el dedo pulgar va a ser Z, nuestro dedo índice va a ser el eje X y nuestro dedo del corazón va a ser el eje Y. Entonces vamos a tener acá X, Y y Z. Este es, pues ya no hablamos de cuadrantes porque estamos en 3D. Esta sería nuestro primer octante, ¿no? Entonces, ¿qué sería todo positivo? Tanto X positivo, Y positivo y Z positivo. Entonces ya este sería toda la parte positiva. La parte negativa entonces estaría, observamos acá con el cursor Y negativo, bueno, primero el X, ¿no? X negativo, Y negativo y Z hacia abajo negativo. Entonces esta es la regla de la mano derecha que vamos a trabajar para podernos ubicar en el espacio, en las coordenadas en 3 dimensiones. Bueno, ahora, entonces vamos a empezar primero por explicando qué son superficies, ¿no? Por aquí como ya tenemos en 3D, ya no vamos a hablar de curvas, sino vamos a hablar de superficies. Entonces, para esto se hizo aquí un pequeño mapa conceptual. Entonces, dice lo siguiente. Vamos a tener unos conceptos fundamentales relativos a este tipo de ecuación. Vamos a tener una función en términos de x y de y, f de x, y, igual a 0. Eso en el espacio tridimensional corresponde a la ecuación rectangular en 3 variables, es decir, ¿cómo sería en el espacio rectangular? F de x, y, z igual a 0. Esto nos va a dar una superficie, ¿cierto? Hasta el momento estábamos trabajando f de x, y igual a 0. Por ejemplo, ¿nosotros qué teníamos? Teníamos anteriormente, haciendo el repaso, cuando estábamos en cálculo diferencial y cálculo integral, uno tenía una función de esta manera. Y es igual a x al cuadrado más 5, por ejemplo. Si yo la escribo en el lenguaje que aquí me la están dando, esta función sería y menos x al cuadrado menos 5, lo puedo escribir igual a 0. Esto, como era en 2 variables, nos daba una curva, ¿cierto? Que si cumplía con las características de función, es decir, que a cada elemento del dominio le corresponde uno del recorrido, entonces teníamos una función. Si no, era una simple curva que era una relación. Ahora, vamos al espacio tridimensional, que es lo que nos interesa en este momento en el curso, porque nuestro curso es de cálculo vectorial. Aquí vamos a hablar de una ecuación rectangular en 3 variables. Entonces, vamos a tener una superficie f de x, y, z igual a 0. Entonces, vamos a tener ecuaciones de este tipo. Por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 0. Esto es una superficie. Perdón, que ahí quedó como tan feo. Venga, borramos y lo escribo bien acá. Esto me va a dar una superficie en 3 dimensiones, que lo puedo escribir de esta manera o puedo escribir así, z al cuadrado es igual a menos x al cuadrado menos y al cuadrado. También lo puedo escribir así, ¿no? Despejando una de esas variables. Normalmente, en 3D nosotros despejamos es z, así como en 2D despejamos es y. Pero pues entonces si ya trabajamos 3 variables tenemos una superficie. Esa superficie, ¿qué
¿cómo la podemos entender? Como el conjunto de puntos y solamente de aquellos puntos cuyas coordenadas satisfacen la ecuación. Entonces, esta. Miguel Ángel, dime, ¿tienes alguna pregunta hasta el Profe, momento? profe, eso siempre tiene Dime, que dime. ser, o sea, eso es una regla general, eso es una regla general. Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Digamos que esta es la forma general en la que se anotan las superficies, ¿sí? Que este sería el ejemplo, pero también ustedes pueden hacerlo despejando la variable z. Bueno, aquí está z al cuadrado. Si yo quiero z, entonces esto me va a dar la raíz cuadrada de menos x al cuadrado menos y al cuadrado, más o menos, ¿no? Aquí sería una superficie. Si yo quiero que sea función, ya no puedo dejar más o menos, ¿no? Me toca escoger o más o menos. ¿Listo? Pero esa es la forma general. Y esto es realmente lo que a, eh, nos va a interesar en este curso. Ya no vamos a trabajar tanto con las funciones en plano cartesiano, porque era con dos variables, sino con tres. Entonces vamos a trabajar en el espacio tridimensional. Bueno, entonces, en general, tanto la ecuación f de x, y igual a 0 y f de x, y, z igual a 0 me va a dar una representación o una figura geométrica. Figura geométrica o más bien representación de un lugar geométrico. Entonces vamos a mirar esto, cómo lo trabajamos. Entonces vamos a coger esa superficie y la vamos a revisar en GeoGebra. Entonces voy a dejar aquí mantener y vamos aquí a GeoGebra. Entonces yo puse un ejemplo ahí. Vamos a mirar. Entonces voy a ponerle acá vista 3D, vista gráfica 3D. La voy a correr un poquito acá. Y vamos a dar una de esas ecuaciones. Entonces teníamos z, lo elevo al cuadrado. En la parte de abajo se escriben las ecuaciones, ¿no? Más x al cuadrado más y al cuadrado igual a 0. Le damos esto, ¿cierto? Bueno, voy a quitar esto de acá. Entonces, acá que vemos un punto, ¿cierto? Si yo quiero que ese punto no sea uno solito, si sea más grande, entonces vamos a hacerle aquí un cambio. Entonces voy a poner acá menos 1, por ejemplo, igual a 0. Entonces, miren, se me hace una esfera, ¿cierto? Una bolita. Es totalmente esférica. Aquí la estoy mirando. La voy a poner bien como es. Entonces, esperen. Tiene que ser X. El rojo es X, ¿cierto? Este es X, mírenlo. Este es Y este es Z. Siempre queda de frente en la parte positiva. Ahora, si quiero aumentarle el radio a esa esfera, entonces voy a poner menos, aquí menos 4. Entonces, si es de menos 4, es de radio 2, ¿cierto? Miremoslo acá. Aquí podemos ver el radio 2. Si lo corro un poquito para que lo puedan ver en el verde, radio 2 y hacia arriba el radio 2. ¿Listo? En general, yo puedo poner acá. Me voy a ir a la vista 3D un momentico, no 3D, no, perdón, vista 2D. Voy a correr acá un poquito. Me paro acá, vista gráfica en 2D. Cuando me paro acá y pico, aquí aparecen los deslizadores. Entonces voy a poner un deslizador, pico donde sea, el deslizador pues automáticamente lo ponen como A. Y lo voy a poner en valores positivos, de 0 a, por ejemplo, 10. Para que me genere todas esas esferas.
Ok. Listo. Ok, y le doy cancelar acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a decir menos A. Voy a poner menos el deslizador A. Y le doy Enter. Aquí, aplicar. Este lo quitamos. Entonces, acá, ¿dónde quedó el deslizador? Voy a decir al deslizador que cambie. Entonces, vemos que dependiendo cómo está cambiando el radio, la esfera va aumentando. Y eso que lo puse solo hasta 10. O disminuyendo hasta que deja de ser una esfera y se nos convierte en un punto, porque pues sería 0, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo en 3D se trabaja. Entonces, tenemos una función, perdón, una función no, una superficie que tiene 3 variables, x, y, z. Estaba igualada a 0, miren acá estaba como la escribí, menos a igualada a 0, pero pues la ecuación automáticamente GeoGebra que hace pasar, despejar toda la ecuación igualándola a un valor, ¿cierto? Que es el valor A. Bueno, hasta ahí. ¿Está claro? ¿Está claro hasta acá esta parte de superficies? Muchachos. Sí, ok, bueno. Muy bien. Entonces, muchachos, aunque yo creo que la mayoría ya tienen descargado GeoGebra en su computador, si no háganlo porque pues a veces en línea se demora un poquito y más en estas épocas en que todo el mundo está usando internet. Bueno, entonces vamos con la siguiente diapositiva para poderla entender. Entonces, la siguiente diapositiva vamos a mirar un ejemplo. Entonces dice acá, bueno, el ejemplo aquí dice, si una ecuación de la forma f de x, y, z igual a 0 representa un lugar geométrico, ese lugar geométrico es una superficie. Y si una superficie puede representarse ¿aló? ¿Aló? Sí, es que se me cayó, sí, se me cayó la pantalla, entonces reinicié porque no me dejaba conectar la pantalla. Ya les comparto. Espérame un Bueno, momentico que no me dejaba compartir la pantalla. Ok, a ver, se supone que ya. ¿Sí? ¿Sí la estamos viendo? Me llegó el mensaje que ya está compartiéndose. Ok, bueno. Listo, chicos. Entonces vamos acá. Entonces aquí les pegué un ejemplito de la esfera. Entonces, de la esfera que miramos, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Esto era menos 4 igual a 0, pero entonces ustedes saben que GeoGebra pues nos despejaba. 4 se puede escribir como 2 al cuadrado, por eso era que el radio era 2, que aquí se ve. ¿Listo? 2. Ahí, aquí lo que yo hice fue verificar el radio de la esfera, pues solamente mostré el radio en el plano X, pero si mostramos el radio en el plano ZX o ZY, pues tiene que ser 2, pues porque es una esfera. Ahora aquí hay otro ejemplo, dice superficie esférica de radio R, un radio cualquiera. Dice, concentro en el origen, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a r al cuadrado. Esta es la superficie esférica. Pero resulta que yo no quiero una superficie esférica, quiero una superficie, quiero una superficie cilíndrica como la que vemos acá. Entonces, esta es aquí. Y ahorita como les subo siempre las
diapositivas. Aquí voy a cambiarle el orden de esta imagen. La esfera la pongo aquí al ladito y el sí aquí a este lado. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando z vale 0? ¿Cierto? Porque puedo tener x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2 al cuadrado. Esto me va a dar un cilindro. Algunas cositas, cilindro, ¿cierto? Donde z viene a ser libre, pues al multiplicarse por 0 quiere decir que no tiene, que su altura no tiene acotación. Tenemos x al cuadrado más y al cuadrado más 0z al cuadrado igual a 2 al cuadrado. Entonces veamos eso aquí en GeoGebra. Entonces aquí vamos a borrar este. Aquí. Entonces vamos a decir que z, miremos, z, como está multiplicada por 0, después x cuadrado más y cuadrado menos a igual a 0. Ok. Entonces, miren, la tenemos así porque es igual a 0. Entonces, cuando tenemos que esta ecuación a es igual a 0, o sea, sin este de acá, perdón, menos el a. Ahora sí. Tenemos acá, pero entonces vamos a poner a esta a que me genere la animación. Ah, bueno, aquí estaría la parte del radio en el plano XY, que recuerda, el plano XY ahora es como el piso de esta. Y entonces, si yo la prolongo, esto generaría un cilindro circular recto. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a ir con la siguiente diapositiva. Bueno, entonces dice acá, vamos ahora a trabajar este. Cuando f de x, y, z igual a 0 no es superficie. ¿Qué pasa? Toda ecuación f de x, y, z igual a 0 no representa necesariamente una superficie. Por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado más 4z al cuadrado más 7 igual a 0. Si yo despejo esto, es imposible, no me puede dar una superficie, ¿cierto? Miren, aritméticamente o algebraicamente reemplacemos acá. Si yo tengo x al cuadrado, eso es un valor positivo, y es un valor positivo, y z al cuadrado es un valor positivo, multiplicado por 4 me va a dar un valor positivo, y esto es igual a menos 7. Esto es imposible que me pueda dar una superficie. Entonces, por tanto, aquí no podemos tener ningún lugar geométrico. En cambio, en este caso, sí tendríamos un lugar geométrico, porque esto sí puede ser cierto. ¿Cuándo va a ser cierto esto? Cuando x, y z sea igual a 0. Esto sí es correcto, sí podría ser. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Nosotros tenemos que empezar a hablar de dominio, es decir, para qué valores de x, y, z esta función o esta superficie es posible. Entonces aquí ya se hace necesario que empecemos a hablar de valores, ¿cierto? Entonces, esta, por ejemplo, x cuadrado más y al cuadrado más 4z al cuadrado igual a ¿qué? Tendría valores posibles entre ¿qué? Cuando x, y z sean ¿qué valores? No solamente igual, pero podría ser igual a 2, a 3, a 4, a 5, al que sea. Para valores ¿qué?
positivos, porque miren, por ejemplo, para este no podríamos, sería imposible. Entonces ya tenemos que empezar a hablar de un dominio, así como lo hacíamos en las funciones, en R2, cuando estábamos hablando en el plano cartesiano. Yo, ¿qué era lo que hacía para encontrar el dominio? Como ahí todo dependía de X, ¿para qué valores de X esa ecuación o esa función es posible? ¿Cierto? Sí, porque recuerden que no todo lo que se pintaba era función, habían cosas que eran simplemente una relación que la dejábamos en el plano de curva, por ejemplo en las cónicas. En las cónicas, pues no tenemos funciones, son curvas, ¿cierto? Llegan hasta el punto de relaciones. Pero lo que hacía era eso, buscar para qué valores era posible que eso existiera. Y lo mismo vamos a hacer acá. ¿Para qué valores es posible que eso exista? Mira, aquí tenemos un ejemplo de que esta es imposible. En cambio, esta sí es posible. Nos va a dar el valor de 0, pero es posible. Bueno, entonces, trabajemos acá, superficies. Entonces aquí, bueno, borro esta y, espérenme a ver, vamos a ver si con esta terminamos, dice, superficies. Entonces aquí hay como una especie de recetica para seguirla. Dice, es bastante ventajoso discutir la ecuación de una superficie antes de trazar su gráfico. Vamos a discutir 5 pasos. Lo primero que tendríamos que mirar son las intersecciones con los ejes coordenados. ¿Con cuáles? Con X, con Y y con Z. Luego vamos a mirar las trazas sobre los planos coordenados. ¿Qué son las trazas? Es decir, cómo es la figura en el plano XY, cómo es la figura en el plano YZ, cómo es la figura en el plano XZ. Esas son las 3 trazas. Plano YZ, plano XZ y plano XY. Esas son las trazas que vamos a mirar. Tercero, vamos a mirar si hay simetría con respecto a los planos coordenados, ejes coordenados y al origen. Y cuarto, miramos secciones por planos paralelos a los planos coordenados. Quinto, extensión de la superficie, es decir, vamos a mirar qué tan grande puede llegar a ser esa superficie, ¿cierto? Bueno, entonces estos son como los 5 pasitos que nos ayudarían a trazar una gráfica y poderla entender. Entonces, primer paso, intersecciones con los ejes coordenados. Entonces yo voy a mirar esas intersecciones. Entonces, si yo quiero ver la intersección con el eje X, ¿qué debo hacer? Digo, bueno, Y y Z van a ser igual a 0. Entonces, ¿cuál va a ser el punto en X? Si yo digo eje Y, quiero ver la intersección con el eje coordenado Y. Entonces digo, X y Z deben ser igual a 0. Entonces, mira, ahí encuentro el punto de corte con el eje Y. Y la intersección con el eje Z. Entonces hago a X y Y igual a 0. Entonces ahí yo voy a mirar el punto de corte con el eje Z. Para encontrar las trazas, que es la segunda parte, trazas sobre los planos, es decir, sobre el plano XY, hacer Z igual a 0. Y entonces si yo hago Z igual a 0, yo puedo ver la intersección con el plano XY. Ahora, con el plano XZ, bueno, Z igual a 0, y luego lo empiezo a cambiar cuando Z vale un número, bien sea un K positivo o negativo, pues ahí sí dependiendo del dominio de la superficie. Cuando vamos a mirar la traza con el plano XZ, entonces hago a Y igual a 0, lo mismo, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, etcétera. Pues funciona con cualquier número real, pero pues digamos que nosotros para poderlo visualizar mejor tomamos los K enteros, pero eso no quiere decir que yo no pueda decir que K vale raíz de 2 o raíz de 5 o 3 cuartos, ¿no? Sino que por facilidad para poder visualizar cómo son esas trazas, nosotros damos un K entero para poderlo ver. Y el plano YZ, entonces para ver la traza con el plano YZ, miramos X igual a 0, y lo mismo probamos con otros K, otras constantes más o menos K. Listo, vamos a mirar hasta acá, y luego vamos a mirar esta parte que son las simetrías, secciones por planos paralelos y extensión de la superficie. Hoy terminemos este primer y segundo. Entonces voy a ir acá.
Me dicen, discutir la superficie cuya ecuación es x al cuadrado más y al cuadrado menos 4z igual a 0. Entonces, para discutir la superficie, vamos a ver estos dos. Entonces dice, intersección con los ejes coordenados, es lo primero. Vamos a ver la intersección con el eje X. Entonces, para eso hacemos Z y Y igual a 0. Entonces, como esta es la ecuación, ahí vamos a reemplazar. Cuando Z y Y en 0, entonces queda X cuadrado, Y sería 0, menos 4 por Z que es 0, entonces también quedaría 0. Quedaría X cuadrado igual a 0. O sea que X cuadrado igual a 0. Eso ocurre cuando X vale 0. Entonces, como el punto en X es 0, el corte sería 0, 0, 0. Eje Y. Entonces, cuando es el eje Y, nos dice, hay que hacer a X y a Z igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a dejar a Y aquí libre y X lo ponemos en 0 y Z en 0. Entonces, ¿qué nos queda? Y cuadrado igual a 0. Entonces, cuando eso es cierto, ¿Y qué valor toma? Y es igual a 0. 0, 0, 0. Y el otro sería eje Z. Hay que hacer X igual a Y igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? X vale 0, Y vale 0, me queda menos 4Z igual a 0. Entonces, como me queda menos 4Z igual a 0, despejo Z. Y Z es 0. Entonces, me queda que en este caso las intersecciones con los ejes coordenados, en este caso me salió todas iguales. Con el eje X es 0, 0. Con el eje Y es 0, 0, 0. Y con el eje Z, 0, 0, 0. Veamos aquí en GeoGebra. Entonces, acá tenemos esta. La vamos a eliminar y acá vamos a poner la ecuación. Me devuelvo aquí. Está x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado más y al cuadrado menos 4z igual a 0. Entonces me dio un conito, ¿cierto? Mírenlo acá. Entonces vamos a encontrar que los ejes coordenados serían los siguientes. Entonces nos dio 0, 0, 0. Entonces pongo acá 0, 0, 0. Y al dar, miren, es este punto. De pronto aquí por debajito se ve mejor. ¿Sí? Recuerden que el plano que está en gris es el plano XY. Es como el piso, digámoslo así. Lo que está, este sería el punto. Ahora, miremos acá la siguiente parte. Nos dice, vamos a mirar las trazas sobre el plano. ¿Mm? Entonces estamos mirando, entonces como vamos a mirar las trazas, entonces empecemos con una de esas, plano XY. Entonces el plano XY dice, coja a Z en la ecuación e iguálelo a 0, a más o menos 1, a más o menos 2, a más o menos 3, a más o menos 4, según corresponda. En el caso nuestro, pues no es a más o menos 1, a más o menos 2, a más o menos 3. ¿Por qué? Porque, muchachos, porque yo qué voy a tener acá. Tengo que esta gráfica está por encima de Z, ¿cierto? Está para la parte positiva. Muy bien, Fernando. Entonces, en este caso, los K que vamos a mirar van a ser positivos. Entonces, miren, acá me los da. K igual 1, K igual 0, K igual 1, K igual 3.3, K igual 2. Entonces, trazan el plano XY. Z se vuelve constante, queda x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4K, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se hace eso en términos funcionales en nuestro, en nuestro
Aló, chicos. Ay, me está fallando esta aplicación. Espérenme a ver, al menos que veamos las trazas hoy. Listo. Venga, les comparto la pantalla. Aló. Ya. Entonces, vamos a mirar en Z igual a 0. Entonces, mira, ahí está el corte. El corte me dio solamente el puntico del origen, que es 0, 0, 0. Ahora, cuando Z valga 1. Entonces, miremos aquí, ahí miremoslo por arriba. Me da este circulito, ¿cierto? Cuando Z vale 1. Está a este nivel. Ahí lo voy a poner que quede como si fuera en 3D. O sea, es como si el plano Z se corriera y me corta la figura. Me le hace un corte totalmente horizontal en Z igual a 1. ¿Sí? Ahora, cuando Z vale 2. Voy a quitar esto acá. Entonces, Z es igual a 2. ¿Sí? Entonces, miren lo mismo. Le hizo un corte totalmente horizontal a nuestra figura. Entonces, miremoslo desde arriba. Aquí ya se ve este círculo mucho más grande, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que las trazas son en el plano XY, que son las que se ven aquí desde arriba, son puros círculos. Por eso, aquí dice, mire, plano, traza en el plano XY son puros círculos. Ahora, ¿cómo hacemos para visualizarlos mucho mejor? Porque aquí lo que estamos haciendo son varios cortes y esto Z nos está mostrando 3 líneas. La idea es que dejemos que ese corte vaya que subiendo o bajando, lo dejemos automáticamente aquí en GeoGebra. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a decir que Z es igual a un valor A. Al dar valor A me dice que si vamos a crear deslizador, vamos a crear un deslizador. Entonces al crear el deslizador, aquí está A, yo voy a ponerle propiedades, vamos a cambiar las propiedades. Entonces automáticamente todo esto, el deslizador siempre en GeoGebra me lo pone desde un valor negativo a un valor positivo. Yo lo voy a dejar hasta 5, pero le voy a cambiar acá. ¿Por qué el valor negativo no se lo pongo? Que Fernando me había dicho. ¿Por qué el valor negativo no se lo pongo? A ver, chicos. ¿Por qué lo voy a empezar desde 0 y no pongo un valor negativo cuando habíamos dicho que acá podía ser negativo o positivo? Exacto, porque toda la gráfica está en positivo. ¿Listo? Ahora, si yo le pongo negativo, no hay ningún problema. Lo que pasa es que no me va a mostrar nada del corte. Entonces voy a decir que el deslizador va de 0 a 5. Todo eso está quedando grabado y ahí ustedes ya van a ver cómo se hace el deslizador. Y listo. Entonces, como ya quedó ahí, le voy a decir que me haga la animación. Y él me empieza a hacer los cortes. Entonces vamos a mirar, miren, lo miramos desde arriba. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la traza sobre el plano XY es un conjunto de círculos. Que van desde el punto 0, 0. En este caso, ¿sí ven? Entonces ya ahí vimos por qué me da esta traza. Entonces ya tenemos claro por qué esta. Ahora, entonces lo que hacemos es coger Z, igualarlo a un valor y crear el deslizador desde 0, en este caso, hasta un valor positivo cualquiera. Pusimos ahí hasta 5, pero acá puede ser cualquiera. Ahora traza en el plano XZ. Entonces, en el plano XZ, Y se va a volver constante. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Aquí ya vemos que
¿qué me va a dar en el plano XZ? Me van a dar puras parábolas, ¿cierto? Entonces vamos al plano XZ. Entonces cuando es el plano XZ, Y es la constante. Entonces quito este plano, ya no me interesa, y vamos a poner que Y es constante. Y va a ser igual a A. Entonces ahora le doy Enter, Y va a ser igual a mi A. Entonces A le vamos a poner acá animación. Y espere, lo corro para que lo podamos observar mejor. Mírenlo así, lateralmente. Entonces, ¿qué es lo que me está dando? O así mejor, así como que se observa mejor. Me está dando la traza puras parábolas, ¿cierto? Entonces, ahí se están dando cuenta que me están dando puras parábolas. Si yo lo pongo acá de frente, pues, se ve la parábola, así como, ¿cierto? Entonces, por eso es que aquí tomé una sola parábola. ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué nos faltaría? La traza en el plano YZ. O sea que si es en la traza en el plano YZ, la que va a ser constante es X. X va a ser una constante, ¿cierto? Entonces voy acá, voy a borrar esto, paro acá, la animación y digo ahora vamos a coger a X que va a ser una constante. X es igual, perdón, no a 0, sino a el valor de A para ponerlo a cambiar. Entonces le doy animación, a ver acá, animación, ahora sí. Curvas. Curvas, ¿qué? Parabólicas. Aunque para este sí podrían pasar al negativo. Mire que el rojo es el eje, ¿cierto? Va hasta aquí. Ahí sí pueden pasar al negativo. Entonces voy a parar acá un momentico y le voy a decir propiedades para este. Para Z sí no tiene sentido que pase al negativo, pero para X y Y sí tiene sentido que vaya al negativo. Lo voy a decir hasta menos 5. Le doy Enter y cierro. Entonces mire que ahí sí. Recuerden que rojo es X, el verde Y y el azul es Z. Entonces X y Y sí se puede tomar en negativo, desde menos 5 hasta 5, un ejemplito. Entonces, ¿qué se hace? Acá se toma un valor. Entonces, para dejar la gráfica, cuando K vale, por ejemplo, 1, vale 2, vale 3, se toma esta. Entonces, miren, aquí está el deslizador. Ok, bueno, muchachos, vamos a ver ahí la primera parte y el miércoles, que es nuestra siguiente clase, vamos a trabajar estos ejemplos de formas cuadráticas. Mire que lo que nosotros hicimos hoy es un paraboloide elíptico. Todavía no sabíamos el nombre, le llamábamos conito y eso, pero se llama paraboloide elíptico. El miércoles vamos a ver cómo encontrar este tipo de gráficas. ¿Listo? Dejamos ahí, chicos. Entonces, que tengan un buen día y que descansen. Yo les dejo las diapositivas aquí debajo ¿de qué? De nuestro plano. Dime. Dime Profe, quién. muchas gracias por la clase. Fui yo, Dime. Miguel Ángel. Qué pena, profe, Miguel. muchas gracias por la clase. Aprovechando que están los compañeros,
No sé si ya pues todos tengan su compañero de trabajo para las actividades. Sin embargo, pues ahí en el chat voy a dejar mi número por si alguien pues me quiere tener en cuenta para hacer los trabajos. Listo, profe, era eso. Ah, ok, gracias. Paola me dice que el link para entrar a las 11. Recuerden que yo les dije que no iba a enviar ningún link al correo, a ningún correo, que ustedes debían verlo en el aula virtual. Entonces, les voy a compartir la pantalla, ya está en el aula virtual. Entonces, ¿este qué grupo es? Este es C, ¿cierto? Grupo C. Este es el grupo B, ¿cierto? Entonces, si este es el grupo B, ya les muestro dónde está y así va a aparecer siempre para que tengamos en cuenta. Entonces, ya puse el grupo B y voy a compartir ahora la aplicación de pantalla, la otra parte. Aquí. Listo. Se supone que debe dar laberinto y acá se ve. Entonces, miren chicos, en la aplicación de pantalla, aquí donde estoy compartiendo, dice cálculo vectorial, siempre va a aparecer así. Entonces, ustedes siempre entran a encuentros virtuales. Aquí están los avisos, ¿cierto? Y aquí pueden entrar de una si ustedes, ese es su horario. Pero si ustedes quieren ver el siguiente horario, debajo de cada videoconferencia, en este caso 2, hay una nota. Siempre dice nota y dice el nombre completo de la videoconferencia. Entonces, este es el link. ¿Usted qué es lo que hace? Lo copia, control C, en otra pestaña, control B, le da enter. Ahorita pues nos va a salir que no podemos entrar porque pues no le aparece el nombre. A mí me parece esto. Entonces usted sigue acá y aquí pues le va a salir que no es la hora, no se puede conectar. ¿Listo? Usted es la única persona, ¿por qué? Pues porque a las 11 de la mañana todavía no son y no hay nadie allá. ¿Listo? En este caso soy yo. Ok. Me están preguntando otra cosa. ¿El subíndice de cada punto del taller vale como un ejercicio para los días? Sí, claro que sí, cada subíndice. Por eso tienen que leer el taller, donde dice taller, tienen que leer el taller porque no es todo. Ahí dice primera parte o parte 1. ¿Cuántos va a entregar? Por favor, esto que se escribe acá no es carreta, esto es la explicación de cómo los van a entregar. Entonces, parte 1, límites y continuidad en varias variables deben escoger 3 límites para resolver. Parte 2, derivadas en varias variables, escoger. ¿Listo? Ahí como está. Ok. Ahora, así como está. De la parte 2 dice que hay que escoger, de la parte 3 dice cuántos hay que escoger. Y con esos es que se saca la nota. Sí, la idea es esa, que escojan los más difíciles. Sí, usted escoge cualquiera, el que usted quiera. ¿Por qué no pregunté en el taller sobre formas cuadráticas y sobre la parte de funciones de las gráficas? Porque ahí ustedes se ayudan de GeoGebra. Entonces, para que me estén pegando a imágenes de GeoGebra, pues no tiene sentido. Pero eso no quiere decir que en el examen no se va a preguntar, porque esta parte vamos a explicar bastante. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces no siendo más, me despido de ustedes. Y nos vemos el miércoles o los que quieran repetir clase a las 11 de la mañana, pues a las 11 de la mañana con el otro grupo. ¿Listo? Que tengan buen día, que estén muchachos.